década de los 60 se caracterizó en buena medida porque mucha gente empezó a darse cuenta del deterioro del sistema. Esto es muy peculiar porque no era visible a primera instancia. Estamos hablando de la época en que el Estado mexicano está más consolidado, cuando es más fuerte que nunca, cuando la presencia del presidente como monarca sexenal es absoluta e incuestionada. Entonces pensaban que tenían un Estado solidísimo, ¿no? Y que contaban con el control absoluto de toda la población. Y eran sordos totalmente a cualquier voz que les planteaba que las cosas se estaban resquebrajando, que por dentro todo el sistema se estaba desmoronando, como se vio en el 68. Entonces ocurre esta evolución en México cuando en el mundo estamos en el momento de la crisis de las libertades, en el momento de las confrontaciones, en el momento confrontaciones hasta en el caso de Estados Unidos con la autoridad misma. Bueno, Martin Luther King, esas son las etapas esas, el asesinato del presidente Kennedy, en fin. Y aquí en México se nos da este momento y se empieza a manejar y pega en el centro, pues yo diría que intelectual y moral más destacado que tenía la nación en ese momento, creo que lo sigue teniendo ahí, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en la Escuela Nacional de Odontología y vamos a hacer algunas entrevistas a los compañeros que nos acompañan. Compañeros, si hubiera actos violentos dentro de la universidad, ¿participarían ustedes? Bueno, siempre y cuando los actos violentos se entendieran por agresión, tanto agresión física, creo que todos los estudiantes en un caso de agresión física estarían dispuestos a reaccionar en la misma manera. Agresión siempre ha habido en la universidad y la hay, no física. De muchas otras maneras hay agresión, pero si hubiera actos violentos estaríamos dispuestos a responder en la misma manera, con actos violentos. ¿Qué piensan ustedes, compañero? Que dadas las circunstancias a las que estamos siendo objeto los estudiantes, va a llegar el momento en que la madurez del estudiante, si no se le hace caso verbalmente, va a recurrir a los actos violentos, como está sucediendo en París y como ha sucedido en otras universidades en América. Creo que era una actitud pues que tenía que ver con el entorno general, ¿no? de lo que fue esto. Gente muy joven, gente muy combativa y gente que realmente percibía de una manera muy clara y muy, si tú quieres, a flor de piel, visceral, en fin, pues que el país estaba muy mal y que había que transformar una serie de cosas. Se hacían pintas, se iban a manifestaciones, se ganaban las asambleas de estudiantes, se ganaban un saloncito en donde tenías una biblioteca y reuniones de estudio, leías a Marx, leías a Marx, leías a Marx. Pues la propaganda que usábamos era revistas de Cuba o de la URSS o de China cuando llegaban, y con esa hacíamos propaganda estudiantil, de manera que había una politización ya existente, así me tocó. Pues desde como segundo año de la carrera, te estoy hablando de los años 60, decidí hacerme militante y empecé a militar en el Partido Comunista. En ese momento, pues el Partido Comunista era ilegal. Entonces empecé a tener algunas experiencias de este tipo, pues, repartiendo propaganda. Nos agarraba la policía, nos tenían un rato y nos regañaban. Y empecé a tratar mucho en círculos obreros, del trabajo que hoy se llama trabajo comunitario de base, pues en ese entonces era la militancia. Mi maestro de la primaria, mis maestros, 2 o 3 de la primaria, eran del Partido Comunista, mis maestros de la secundaria también, algunos, mi maestro que aunque no era comunista, pero era un gran humanista, como era Carlos Pellicer, Julio Torri, todos ellos, Erasmo Castellanos V, que me vanaglorio de haber tenido estos maestros. Cuando me voy, mi madre me da la bendición y una medalla para que me proteja Dios de la influencia perversa del comunismo, ¿no? Estudia para que no vuelvas al pueblo. Ese es, yo creo que resume mucho la filosofía de cómo toda esta juventud y sectores de la sociedad rural que salieron a estudiar o a trabajar a la ciudad fueron vaciando el campo de
de recursos humanos. Mi papá fue fundador del Partido Comunista. Él estuvo con Siqueiros, inclusive cuando Siqueiros se va a la guerra española, civil española, mi papá estuvo a punto de irse, ¿no? Esto con Diego Rivera, con esas gentes del Partido Comunista. Yo, desde el año 1960, estaba participando en el Partido Comunista y estaba encargado, junto con otros compañeros, de una tarea política que era la integración de la Organización de la Juventud Comunista. Tenían una doble personalidad, una pública y otra secreta. El Partido Comunista tenía una célula o un club. No era el Partido Comunista, era la Juventud Comunista, que eran, hay que decirlo, dos organizaciones distintas, pero en la práctica el partido manipulaba a los jóvenes, ¿no? Quien me reclutó a la Juventud Comunista fue Gilberto Guevara. La Juventud no actuaba públicamente en la UNAM. Se encontraba en una situación de clandestinidad también, clandestinidad distinta a aquella trotskista. Y teníamos un grupo cultural. En los 60 la cultura y la revolución iban de la mano, que se llamaba el Nuevo Grupo. Y entonces nos la pasábamos organizando cosas, ¿no? Desde organizar recitales con las personalidades de la música y la cultura que venían a México. El Nuevo Grupo llevó a la Facultad de Ciencias en aquellos años a Pablo Neruda. Sí, organizamos presentaciones teatrales con Alejandro Jodorowsky, ¿no? Presentamos El diario de un loco en la Facultad de Ciencias, presentamos El gorila de Kafka. Había un cineclub magnífico. Y luego la información. Movimiento de Mayo en Francia, movimiento estudiantil en Estados Unidos. Llegaron algunos cuates que habían estado estudiando en Estados Unidos, en la costa este, y que habían estado en la huelga de Columbia. Lucha por resistencia, derechos civiles en Estados Unidos, guerra de Vietnam, y toda la influencia variopinta de la Revolución Cubana, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista cultural. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por eso. Y juntos construiremos la nueva vida. Estaba el Che en auge, la Revolución Cubana acababa de iniciarse, ¿no? Acaba de tomar Fidel el poder, ¿no? Y veíamos la posibilidad real del hombre nuevo que buscaba el Che. Pero era sobre todo la imagen de la rebeldía, como había sido antes del Che James Dean. Todos habíamos pasado por la etapa de James Dean y la pose, sí, y todo. Y entonces, bueno, yo tenía dificultades para asumir eso porque no tenía nada que reprocharles a mis papás. De pronto se crea una intolerancia y una animadversión total del mundo adulto hacia el mundo juvenil. Los chavos son rebeldes sin causa, ¿no? No tienen ningún motivo para rebelarse. ¿Por qué viven en el país perfecto? Tenemos crecimiento del 7%. Hay amplias libertades, facilidades para todo el mundo. Y no pueden entender que entonces los chavos se vistan diferente, hablen diferente y traten de buscar sus propios espacios de expresión fuera de los medios del sistema. Venía mucho también del pandillerismo estadounidense que se había puesto relativamente de moda con el chavo de pantalón. James Dean, ¿no? El pantalón de mezclilla, la camiseta blanca, los tenis, la navaja de botón. Estábamos en lo que yo llamé alguna vez un estado de agitación permanente. Y que es el único que puede explicar el 68, ¿no? Pero al mismo tiempo hacíamos asambleas, mítines, por diversas causas, pero la causa central de nuestra movilización, no solo de la nuestra, sino en toda la UNAM, en todo México, en todo el mundo, era la guerra de Vietnam.
la solidaridad con los combatientes vietnamitas que se oponían a la invasión gringa fue el eje central de movilización estudiantil en todo el mundo en toda la década. El grito de paz en Vietnam se escucha también frente al mismísimo Capitolio. Lo pronuncian 1.500 veteranos, excombatientes del trágico conflicto. Las acciones de los exsoldados premiados con numerosas condecoraciones valen por 1000 palabras. Entonces, 68 se convierte en un momento del mundo, un momento de cambio, de gestión de esa situación de liberación, de conflicto y crisis. Y quizá en México hubo dos factores que lo hicieron particularmente agudo. De una parte, la lucha por la sucesión presidencial, con un presidente fuerte, autoritario, experimentado, que era el señor Díaz Ordaz, ¿no? Ese juego entre la sucesión presidencial y la Olimpiada, lo que en México le da una característica especial. Casi medio centenar de diplomáticos de las misiones acreditadas en México realizaron una visita a las instalaciones que se están construyendo para los Juegos Olímpicos en la capital mexicana. Los funcionarios de las embajadas felicitaron al comité organizador de los 19º Juegos Olímpicos por la categoría de las instalaciones, por el ritmo que llevan los trabajos para el cumplimiento del compromiso que México ha contraído con el mundo. El 68 como amenaza, como conjura, como la demonización de la izquierda, surge del miedo a que los Juegos Olímpicos no funcionen y que se perturbe la imagen del país que accede a su mayoría de edad con los Juegos Olímpicos. Ya México por fin recibe al mundo entero y ese mundo entero tiene que ver que aquí hay paz, progreso, tranquilidad, etcétera. Y está también ahí un punto generacional, ¿no? La rebeldía de los jóvenes. Ahí lo que hay que entender es que después de la Segunda Guerra Mundial se produce en el mundo un pasmo, una especie de cruda, de resaca. Vienen unos años en blanco y negro, todo era en blanco y negro, ¿no? Todos los teléfonos eran negros, todas las sábanas eran blancas, toda la ropa interior masculina era blanca. Y en los 60 irrumpe el color. Pero irrumpen no solo los teléfonos, en las sábanas y en los calzoncillos, irrumpen las conciencias. Y en las conciencias de los jóvenes, ¿no? Que están hasta la madre de la tristeza de los adultos, ¿no? Del miedo de los adultos, de la hueva de los adultos. Durante la campaña hay un póster donde está Díaz Ordaz semi-inclinado, besando la mano de su padre, y la leyenda dice, el que sabe obedecer sabrá mandar. Y esta idea de presentar la obediencia incondicional al progenitor como muestra de sabiduría. Entonces, ¿qué podía esperarse de un presidente de la República que era esta clase de individuo? Un individuo que besaba, para saludar a su padre le besaba en la mano, como si fuera un obispo o un dignatario eclesiástico, y le hablaba de usted, ¿sí? ¿Qué podía esperarse de una persona así? ¿Sí? En un país en el que la figura presidencial estaba tan íntimamente identificada, no quiero ponerme demasiado psicoanalítico, con el padre. Pues yo creo que era una personalidad muy autoritaria, educada en el código de mandar y obedecer. Precisamente porque creció en ese ambiente, en un sistema político muy vertical, donde pues en la juventud uno obedece
a sus superiores y luego va ganando terreno y luego él espera que los que están jerárquicamente en una posición inferior pues lo obedezcan a uno de la misma manera, y el presidente pues había llegado a la cúspide de la pirámide. Era un padre extraordinariamente autoritario, y que como buen padre autoritario le tocó la venganza divina de tener un hijo hipioso, que era Alfredito, que era rock and rollero. Un tiempo me anduvo buscando a mí, me invitó a su casa, porque tenía unas instalaciones para oír música absolutamente sensacionales. Y entonces nos dábamos un toque, pero era horrible estarse atizando sabiendo que estaban a tu alrededor 5,000 guaruras, ¿no? O que te andaban siguiendo en un carro. Y yo dije, no, yo de estas amistades como que no. Acababa de prohibir Díaz Ordaz que se presentara Her en Acapulco, a pesar de que uno de sus hijos era uno de los productores. Por eso estaban seguros, y habían metido muchísimo dinero un montón de gente, estaban seguros de que iba a ser el gran éxito y no se iba a prohibir porque uno de los hijos del presidente estaba al frente del asunto. Pues el presidente puso a su hijo en cintura y se prohibió Her, nunca se estrenó. Y el hijo entonces formó un grupo de rock, y fue uno de los problemas muy, muy grandes de Díaz Ordaz. Trató de someterlo a la de a huevo. El chavo, como buen chavo de la época, se rebeló lo más que pudo, aunque luego después, por supuesto, se cuadró. Pero en ese momento lo que logró fue que Díaz Ordaz detestara a ese tipo de chavos. Odiara con toda su alma a los rock and rolleros, odiaba a esos pinches marihuanos, ¿no? Y entonces por eso fue tan dura la represión contra los chavos de la contracultura y contra los chavos en general. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, la policía te detenía por traer el pelo, nomás con que te cayera así tantito en las orejas, te detenían las patrullas y te trasquilaban. En 1967, ser jipiteca era jugársela. Te paraban en la calle, te rapaban, te daban una soberana madriza, y eso sí te iba bien, porque si no, a la cárcel, al Palacio de Lecumberri, a aprender en la Universidad de Lecumberri. Y sobre todo lo que me parece muy claro de Díaz Ordaz es que no creyó en ningún momento que el presidente tuviese función distinta a la de padre de todos los mexicanos. Esa idea de la paternidad responsable, que después se ha convertido en un eslogan hueco, en él encarnaba con la ferocidad enorme que uno puede ver en Fernando Soler, en La Oveja Negra. El clima era muy asfixiante, las atmósferas eran muy, muy opresivas, el autoritarismo, el racismo, el clasismo, el machismo, todas estas cosas eran pero totalmente arraigadas. Y si el gobierno, ante cualquier manifestación de descontento, tenía la respuesta automática de reprimir, esto se trascendía a todas las, como círculos concéntricos, a todas las áreas de la sociedad. Todo el mundo respondía ante muestras de insatisfacción a chingadazos, ¿no? Ah, sí, ¿le parece a usted? Pues a mí no me parece que contradiga a su padre. Marciao, quítese de mi vista. Váyase a comer con los puercos. Por favor, déjelo que termine. Hijos respondones como tú no tienen derecho al pan que comen. ¡Párese ahí que le está hablando su padre! Bueno, yo solo vi en una ocasión a Díaz Ordaz en una comida de la revista Siempre. Había cantado Lola Beltrán, en fin, era la Unidad Nacional. Como siempre, esto debe haber sido mayo de 68. Se levanta el Loco Valdés y le dice a Díaz Ordaz, no, porque usted Molcas, y vuelve a decirle, no, mi Molcas. Y en plan de Loco Valdés, y le contaba de los marcianos, y hacía todo tipo de demostraciones onomatopéyicas. Bien, gracioso. Entonces toma el micrófono el periodista Roberto Blanco Moeno y dice, nunca creí en mi vida de periodista, de hombre entregado al servicio de la patria, de hombre que sacrifica todo por expresar sus convicciones, que me tocaría una ocasión como esta de ver que un comicucho se refiere al presidente de la República como Molcas. ¿Cómo es posible que, señores, que aceptemos que el presidente de la República, el guardián de las instituciones, es tratado como Molcas? Yo quiero que el señor Valdés le pida perdón en este momento al presidente de la República. Y entonces el Loco Valdés
impertérrito le dice, pues yo siempre le he dicho así al presidente, ¿no es cierto, Molcas? Y bueno, la imagen de Díaz Ordaz, yo creo que todos la ironizaron, ¿no? Parodiaron, ¿no? Porque pues era un gobernante pues muy odiado, ¿no? Vivía instalado en lo que popularmente se llama paranoia. Le molestaba enormemente los comentarios sobre su aspecto físico. Hizo de su temperamento una guía constitucional. Trataba con enorme despotismo a la gente de su gabinete. A uno que le quiso renunciar le dio un puntapié en Salvacea. Fue todo lo que uno puede esperar de un ser supremamente autoritario. No tuvo flexibilidad. Quiso hacer de lo que era su conocimiento del mundo una torcedura jurídica implacable. Si alguna imagen me queda de Díaz Ordaz, es esa. Díaz Ordaz es el personaje de Claudio Brook en El Castillo de la Pureza. Alguien que encierra a la nación en su encomienda para que no la contamine el mundo. Pero eso además lo dice textualmente. Creíamos que México vivía era una isla incontaminada, dice en el informe del 1 de septiembre. Eso es terrible. Yo creo que eso fue lo más importante que destapó el 68. Es ese sentimiento de asfixia, de islote intocado por los movimientos juveniles, cuando queríamos que los hubiera, no que no los hubiera. Díaz Ordaz, a mi juicio, fue un gobernante que sabía lo que hacía, que mantuvo al país, salvo lo del 68, con un gobierno para las clases populares y las mayorías. 68 manchó todo y manchó su historia. Cuando el señor estratégicamente dijo, aquí está mi mano tendida, ¿no? Los chavos dijeron, pues háganle la prueba de la pólvora, porque quién sabe cómo esté, ¿no? A la mano tendida la prueba de parafina. Es obvio que se pensaba que de su parte no iba a haber concesiones. Lo que se creía es que la fuerza del movimiento era tal que obligaría al sistema en su conjunto a reconocer que se había procedido estúpida y malignamente. Y él esperaba, pues, de todo sumisión, esperaba respeto, esperaba subordinación, y creo que no estaba educado para oír voces disonantes, voces que pensaran distinto, voces que se le enfrentaran, ¿no? Y bueno, es parte de la tragedia. Me pidieron que fuera a hablar varias veces a Ciudad Universitaria, ahí en las explanadas con miles de gente, era una cosa así absolutamente sensacional. Pues yo terminé diciendo que chinga su madre Díaz Ordaz, y todos, chinga su madre Díaz Ordaz. Y entonces eso me hizo relativamente célebre y me hizo también sentir lo que era el peligro, porque bajando de mentarle la madre de Díaz Ordaz, me salió uno de mis viejos cuates, me salió uno de mis viejos amigos de la prepa, y me dice, ¡ay, cabrón, yo te debo de mandar al bote! Y saca aquí, él abre el saco, la fusca, la placa desde la Procuraduría. Nada más que éramos tan cuates, ¿no?, que pues no lo podía hacer. Si encontré un problema y traté de resolverlo, ya sabes. Perfecto, como estudiante no tienes problema. Bueno, y los problemas de entre profesores y estudiantes y programas y cursos no son problemas para los estudiantes. Claro que lo son. Entonces, por esos que son los problemas fundamentales de tu enseñanza y de tu vida, y eso no te interesan, ¿no? Si vas a agarrar y los problemas que primero te permiten. En esta universidad todo pasa tranquilamente, ¿no? No. Si vas a agarrar, tu punto de vista no me gusta a mí. Si vas a agarrar todos los problemas que solo a ti te afecten, así egoísticamente, y no los que afectan a toda la universidad, tales como yo lo vi, no me afecta. Compañero, si los problemas que afectan a toda la universidad no te afectan a ti, directamente estás fregado. Me equivoqué en las palabras, ¿de acuerdo? Bueno, me equivoqué en las palabras. Te equivocas en todo momento. Lo que pasa es que en el fondo no quieren tomar conciencia. No les importa. Todos los compañeros que están callados aquí no quieren tomar conciencia y no les importa lo que sucede en esta universidad. Estoy de acuerdo contigo. No les importa. Conciencia de ser estudiante universitario, de que hay problemas en la universidad y que ustedes pueden estar tranquilamente, ¿verdad?, enfrente de una cámara sin decir nada, ¿no? No hay por qué discutir. Porque lo que quieren es venir a retratarse, ¿no?, enfrente de la cámara.
Mi objeto no es eso, porque no fue en ningún momento. Si vienen tranquilamente a retratarse todos ustedes, ¿no? Están presentes en este momento para tratar de retratarse. A ver si salen bien o si salen mal. No, que no se dividimos. Nosotros también tenemos conciencia de la universidad. A ver, ¿qué género de conciencia universitaria tienes si estoy haciendo un diálogo abierto, ¿no? Espérate, es que nada más nos estás agrediendo. No nos dejas explicarte cada una de las cosas que suceden o cada problema que tenemos. Por supuesto, pero si realmente lo hubiera, tengo derecho de agredir a todo el mundo porque yo me siento estudiante responsable de la universidad. ¿Has hecho algo tú? Diré esto que estamos haciendo. Y el 23 de julio hubo una batalla campal entre estudiantes de la Vocacional 2 del Politécnico, que está en la mera Ciudadela, y la preparatoria Isaac Ochoterena, que no era de la UNAM, pero la incorporada a la UNAM, digamos, no tenía nada de particular. Lo que sí tuvo de particular es que llegaron los granaderos a un pleito entre dos prepas. Llegan los granaderos madreando gente, entraron dentro de la boca, madrearon profesores, deteniendo gente. Y se desborda, pero una cosa horrible, se desbordó la represión, a tal grado que entraron a la Vocacional 5 y a la Ochoterena, la preparatoria Ochoterena, golpeando y en una forma tremenda. El director de la Ochoterena era un maestro, creo que ya murió, le faltaba un brazo. ¿No crees que a ese lo golpearon con más saña? Le abrieron la cabeza y lo golpearon. Pero, bueno, ¿por qué hay esto? Entonces, la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, organiza una manifestación de protesta en contra de la brutalidad policíaca, convocada para el 26 de julio. El mismo día que nosotros, los comunistas, los revolucionarios, pues comunistas, espartaquistas, trotskistas, maoístas, hacíamos la manifestación de apoyo a Cuba. Es que confluyen dos manifestaciones que marchan por diferentes motivos y las dos manifestaciones son reprimidas de manera brutal. Fue cuando se armó el despelote. Ahí, las joyerías, que veías tú que por donde quiera salían piedras y caían los vidrios, en fin. Se dice que en los botes de basura alguien había puesto piedras. Entonces apedrean las vitrinas de los comercios de lujo que había entonces ahí sobre Avenida Juárez y se detiene un chingo de gente. Ahora se dice, y mucho se comentó, que era una provocación para que saliéramos a protestar los rojillos. Y como ya venían las Olimpiadas, tráiganselos para acá. Les damos una encerradita y aquí los tenemos y ya controladitos, porque estos nos van a querer boicotear o no quién sabe qué cosa quieren hacer con el dichoso maldito circo. Grupos de agitadores incrustados en el sector estudiantil han amenazado con sabotear los próximos Juegos Olímpicos. México, al aceptar la sede olímpica, lo hizo confiado en que su juventud apreciaría esta contribución positiva a la humanidad y que permitiría a nuestras nuevas generaciones entrar en contacto con otras culturas e ideologías. Cualquier atentado contra el buen éxito de los Juegos Olímpicos es simple y llanamente una traición a la patria. En ese país idílico en el que vivíamos, pues el gobierno decidió disparar algunas balas en el concierto y el resultado fue que desató un movimiento que se le fue de las manos. Y es por eso que un acto totalmente coyuntural y casual, ¿no?, motivado por el pleito de unos preparatorianos y el abuso represivo por parte de los granaderos, generó esta cosa nacional que absolutamente nadie se pensaba. Ahí lo que ves son provocación, vitalidad juvenil, capacidad de protesta, saqueo, resistencia y lo que sucede siempre, un estallido que genera una dinámica que quién sabe a dónde conduce, pero que de pronto se concreta como la incapacidad de soportar más. Los chavos salieron a fajarse con los policías en serio, tomaron palos, tomaron botellas, hacían bombas molotov, tiraban piedras, y guerreaban con absoluta ferocidad,
¿no? Y los policías trataban de contenerlos y nomás no pudieron. Tuvieron que traer al ejército, y el ejército, acostumbrado a que nadie se le pusiera enfrente, ¿verdad? Dijo, pues se trata de meterse en la escuela y tomar a estos chavos. Tráiganse la bazuca y mocos el bazucazo al portón divino barroco de la preparatoria número 1, que fue lo primero que hizo tener una conciencia a la sociedad de que algo andaba mal en las formas de control del ejército. Bazucazo. Tú sabes lo que es el bazucazo. La bazuca es un arma que se usa contra un blindaje mínimo de 2-3 pulgadas. Así que el poder destructivo es terrible. Por supuesto, está el soldado hincado, pues la han visto, ¿no? La fotografía con la bazuca, pero una bazuca te da la idea de que desde el principio querían acabar con esto para que la Olimpiada que nadie amenazaba se realizara en paz. Y lo que cambia las cosas es cuando el ejército comete la indignidad y la barbaridad por orden superior, obviamente, porque así operan los ejércitos en todo el mundo, de abrir con un bazucazo la puerta de San Ildefonso de la preparatoria universitaria. Eso era absolutamente, desbordaba cualquier cosa, ¿no? Que ya había habido otros momentos, sí, que en el Politécnico, pero esta era nuestra casa y esta era la puerta de la preparatoria. No me tocó a mí, pero hacía muchos de los profesores más distinguidos hicieron su preparatoria ahí. Barrosierra, ahí su preparatoria. Entonces, como si llega y le dicen, le pusieron un bazucazo a la puerta de la casa donde naciste, o de la casa de tus papás, o de la casa donde estudiaste tu preparatoria, fue profundamente ofensivo. En la noche en que supimos que habían tumbado el ejército la puerta de San Ildefonso de un bazucazo, entonces, bueno, pues la cosa iba ya a mayores. No solamente nosotros lo vimos así, sino el rector, el ingeniero Barros Sierra. Barros Sierra al día siguiente puso la bandera en rectoría, la bandera a media asta. Él iba en la historia con la bandera, a ponerla en el asta y ponerla a media asta, lo cual era para el presidente de la República una mentada de madre. El movimiento estudiantil lo inicia el rector. De eso no tengo la menor duda. Sin esa seriedad de una autoridad, además del prestigio que tenía Barros Sierra, no tiene la garantía de legalidad y legitimidad del movimiento. Y ahí concurrimos los del Politécnico a solicitarle al ingeniero Barros Sierra que nos permitiera participar en la marcha. Esto era un asunto muy delicado porque había una estigmatización tan extrema que prácticamente mencionar estudiantes del Politécnico era equivalente a, el calificativo más general era vándalos, ¿no? Y a los actos de vandalismo y a la violencia y a no sé cuánto. Digamos que para entenderlo es preciso acotar que el Politécnico y la universidad eran los dos grandes centros educativos del momento y nos llevábamos mal, o sea, no nos veíamos nunca, no teníamos relaciones, excepto si en el cuadro familiar se daban, o en los partidos de americano, ¿no? Donde nos encontrábamos para partirnos la madre y arrojarnos monedazos. Entonces los del Politécnico, Raúl Álvarez entre otros, van a ver a Barros Sierra y le dicen, bueno, le van a pedir permiso, ¿permite usted que también el Politécnico participe en la marcha? Y dice, ¿cómo no? Esta es una marcha de todos los estudiantes. Bienvenidos. Nosotros inclusive fuimos un grupo a exigirle al doctor Río Macié que también encabezara la manifestación, ¿no? Y habíamos hecho la propuesta de que saliéramos ustedes de aquí de la universidad y nosotros del Politécnico, pero con nuestro director general. Claro, nunca fueron. Y fue la primera vez en la historia en donde en el campus universitario se oyó Poli Uni vencerán, porque llegaron los politécnicos. Y Barros Sierra muy emotivamente, hijo, yo también me estoy emocionando. Barros Sierra me acuerdo que dijo, bienvenidos compañeros politécnicos. Marchemos a
mostrar nuestra discrepancia. Será también para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, como hermanos nuestros, nos acompañen en esta manifestación. Bienvenidos. La decisión de Barrosierra de confianza, y más que de protección, pues era de un valor muy, muy grande, muy apreciado, ¿no? El gran rector valiente, el rector de ejemplo de rectores, el gran Javier Barrosierra, con las lágrimas en los ojos, después del bazucazo, puso la bandera media asta allí en CEU y dijo: la autonomía ha sido burlada, ha sido mancillada, ha sido asesinada. Exijo justicia y castigo a los culpables. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! ¡Viva las instituciones hermanas! Pero por encima de todo, ¡viva México! El mensaje clave de esa manifestación, que luego se olvida, no era a ver qué pasaba, no era ir a gritar, no era. La educación requiere de libertad. Y la libertad requiere de educación. Bueno, se discutía sobre el rector y se esperaba de él, en algún sentido, en el ala extrema del movimiento, que ya se perfilaba desde entonces, mucho más, ¿sí? Que encabezar una rebelión social, ¿sí? Una rebelión política, que fuera el líder de la revolución o alguno de los líderes, desde luego tenía una gran autoridad moral, pero fue muy clara su postura con la manifestación que dio vuelta. Ahí hay un pequeño monumento, sería interesante que filmaran, ¿no? En el camellón de la Avenida Insurgentes, dio vuelta precisamente para no acercarse al lugar donde estaban estacionados los soldados en el Parque Hundido, ¿sí? Si hubieran marchado 200 o 300 metros, se hubieran encontrado con los soldados y no sabemos qué hubiera pasado. Habría sido quizá trágico, pero tuvo la prudencia, el buen tino de regresar, ¿sí? La primera demostración de la que yo me acuerdo de solidaridad con el movimiento fue la primera marcha que encabeza el rector Barrosierra y que empieza a llover, y del multifamiliar Benito Juárez nos empezaron a tirar plásticos, ¿no? Hules, para que nos tapáramos porque la lluvia era fuerte. Ya en ese momento ya el rector se había pronunciado en términos de que lo que estaba sucediendo era inaudito, ¿no? No se podía meter a una escuela universitaria al ejército. Y luego regresamos por Coyoacán hasta de nuevo a CEU, y ahí Barrosierra hundió la bandera y se aventó un discurso también muy, muy emotivo. Si mal no recuerdo, fue cuando dijo: en la universidad se hace ciencia, pero ante todo conciencia nacional. La manifestación le dio una legitimidad a la protesta que probablemente no hubiera logrado sin la manifestación. Le dio una cobertura y al mismo tiempo intimidó a las autoridades y las paró la represión, digamos. Sin la manifestación no se hubiera dado la pausa en la cual se organizaron las grandes manifestaciones del 68. Viva la discrepancia. Es decir, cuando todos son coincidentes, y todo es igual, y todo está plano. Cuando todo esté plano, pues todo está muerto, ¿no? La discrepancia como un instrumento de creatividad. Pero la frase fue seca, terminante y una. Viva la discrepancia. Viva la discrepancia es un ejercicio político. La autonomía es una construcción cultural más amplia que la política. La autonomía es, cuando dice, más bien si se recurre a frases de Barrosierra,
cuando dice en la conversación con García Cantú, hablando de su actitud, honestamente, dice, hablando a los estudiantes, creo que les dio una lección de cómo proceder, porque les dio una lección de autonomía en el sentido de responsabilidad crítica. Y no es la discrepancia por la discrepancia, aunque así se dijo en ese momento. La discrepancia para enriquecer, la discrepancia para disentir y para reflexionar y para poder salirnos de los moldes que algunos nos quieren establecer, ¿no? La autonomía que la UNAM ha guardado y que hoy es más valiosa que nunca es la decisión de proceder críticamente, porque ese es un derecho nacional, personal, colectivo y de formación del conocimiento. Es que el Consejo Nacional de Huelga no era homogéneo, no era un partido político. Y por lo general, pues los dirigentes siempre fueron aquellos jóvenes que ya habían tenido una militancia previa. Recuerdo, sí, con mucha claridad las discusiones para establecer el pliego petitorio. Pero el desafío fue o dan una respuesta al pliego petitorio antes de 72 horas o estalla una huelga nacional. Se conquista el Zócalo por primera vez en la historia el 13 de agosto, ¿no? Entre cientos de miles de gente y crea una efervescencia verdaderamente increíble. Fue algo fantástico, fue una explosión de euforia que conmocionó prácticamente a toda la clase media de la Ciudad de México. Nos sentimos los amos del movimiento, nos sentimos que éramos poderosísimos. Nadie había tenido esta respuesta popular. Por el pueblo, contra el gobierno. Yo me sentía Lindbergh llegando a Nueva York, cabrón, ¿no? Decía, ¿qué es esto, cabrón? Sócrates Amado Campos Lemus se levanta y dice: Queremos preguntar si estamos todos de acuerdo en que las pláticas, el debate con las autoridades sean públicas, con intervención de la Se abrieron las puertas del Palacio Nacional y adentro había tanquetas, cosa que no sabíamos. Había tanquetas y salieron y fuera de aquí. Entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. No somos guerreros, somos estudiantes.